JC Press Comunicaciones presenta Palabra de Mujer, un grito al unísono para que lo escuchen todos. Palabra de Mujer, para luchar por los derechos y el empoderamiento de las mujeres. Palabra de Mujer, con la conducción y producción de Roxana Gutiérrez Salazar. Dirección y producción general, Javier Cárdenas Matos. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse. Amigos de Palabra de Mujer y la 97, es un placer estar nuevamente con ustedes. Hoy me acompaña como siempre mi compañera Violeta Oliveros. Violeta, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal, Rosana? Gustosa saludar a nuestros radioyentes y en especial también a ti, Rosana, y a todos los que nos acompañan de producción. Va a ser una semana muy importante y creo que hay bastante que comentar todo lo acontecido en estos últimos días. Así es, Violeta. Y bueno, empezamos realmente este bloque, ¿no? Consternados y con mucha impotencia por lo que ha sucedido en nuestro país, ¿no? Un hecho que no debe quedar impune. Estamos hablando del deceso de Inti Sotelo y Brian Pintado. Desde acá, de todo el equipo de Palabra de Mujer, nuestras condolencias a la familia. Y bueno, para pasar a otro plano, también felicitar al equipo de Todas las Voces Deportes, ¿no? Por su primer año en el aire, ¿no? Desde acá un fuerte abrazo y todos los éxitos para este gran programa, que realmente nació con un bloque en el programa de Todas las Voces que dirige Javier Cárdenas en Radio Santa Rosa. Nuestro profesor, ¿no? Nuestra escuela, la radio. Así que un fuerte abrazo y éxitos. Y bueno, para entrar a otro aspecto que viene a ser el bloque de comentarios, el Perú, pues, en cuanto a la actividad económica, se contrajo 7% en septiembre. Y bueno, ¿qué más? Solamente por repasar lo que ha pasado en este plano político, ¿no? Que el lunes 7 de noviembre el expresidente Vizcarra fue destituido. Luego Manuel Merino asume el cargo el 10 de noviembre. El 15 de noviembre Manuel Merino presenta su renuncia, ¿no? A la presidencia de la República. Luego de unas, pues, masivas manifestaciones y la muerte de 2 jóvenes. Y el lunes 16 por la tarde fue aprobado con 97 votos a favor, 26 en contra y 0 abstenciones, ¿no? La lista que encabeza Francisco Sagasti. Bueno, y en consecuencia a eso, la presidencia de la República hasta julio del 2021. Bueno, hemos sido testigos de insatisfacción por parte de la ciudadanía. Los jóvenes han marcado la diferencia, las mujeres se han mantenido fuertes a sus convicciones, ¿no? Y esto pues les da otro valor, otra lectura de este análisis, de este panorama social político, ¿no? Tenemos resultados mixtos con variables distintas, ¿no? Vemos participaciones de jóvenes que se están entre 18 y 24 años, por lo que hemos estado analizando, una clase media, su participación, un proceso social para analizar que tendrá un impacto a futuro, ¿no? Una evolución de formación de políticas de jóvenes, ¿no? La solidez de ideas y, bueno, resultados que esperamos para analizar y ver la magnitud del impacto social, ¿no? Además, que en este contexto, el tipo de cambio fue histórico máximo, llegamos a 3.666 y tuvo que el BCR pues intervenir en los mercados cambiarios, ¿no? Y bueno, además de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, que indicó que el día que no sea noticia que una mujer asuma un cargo, ese día habrá igualdad, ¿no? Esto realmente, esta frase lo señaló, que aún no existe pues en el país la misma igualdad para hombres y mujeres capaces de que asuman funciones del Estado, ¿no? Y podemos mencionar en este caso el nombramiento en el Ministerio de Defensa, ¿no? Liderada por la abogada Nuria Esparz Fernández, ¿no? Quien ya ha desempeñado como viceministra en esta cartera. Y bueno, y este presidente y su gabinete que son reconocidos por su posición a favor de la igualdad de género y la lucha pues en contra de la violencia de la mujer. Violeta, hemos tenido una semana realmente de inestabilidad, por una parte, con mucha preocupación, ¿no? Y también de estabilidad, ¿no? Ha sido un equilibrio y desequilibrio a la vez. ¿Cuál es tu diagnóstico? Bueno, Rosana, no solo indignante, creo que también una de las etapas que
pensamos haber pasado de los 90 a los 2000, que habíamos cerrado una etapa trágica y de una crisis, que habíamos salido y recuperar la democracia. Algunos que marchamos en el 2000 en los Cuatro Suyos, nuevamente respiramos y amenazados por una dictadura, ¿no? De cómo en nuestro país puede ser más fácil vacar a un presidente de la República que condenar a un asesino, ¿no? O sea, fácil, una persona que te mata, pasan 8, 10, 15 años para su sentencia, pero sacar a un presidente de la República 24 horas. Y eso nos ha convertido en un país bananero, quizás podemos decir a un estado fallido, ¿no? En el que en nuestro país hoy día podemos estar bien, al día siguiente no sabemos qué ocurre. Y que no importa de millones de peruanos, con esos 105 votos, hicieron lo que quisieron con el Perú. Y por una supuesta, mira cómo es la justicia, ¿no? Entonces, cuando la justicia no garantiza al ciudadano sus derechos, y donde un país no funciona la justicia, creo que la democracia está por demás que una retórica, ¿no? Entonces, hemos llegado desde el Congreso a generar una crisis política, económica, social, que nos ha llevado a esta convulsión realmente. Y creo que era ya oportuno, porque veníamos de 2 intentos de vacancia, pero ya se había dado además la vacancia liderado por el fujimorismo el año 2018, cuando el presidente Martín Vizcarra asume esta presidencia como vicepresidente. Pero luego nos enteramos las componendas dentro de ello. Quieras o no, Martín Vizcarra mismo actuó contra ese Congreso manipulador, y disolvió el Congreso, que también fue a pura marchas. Recuerda que nos salimos igualmente a las calles. Disolvió ese Congreso. Pensamos que con esa disolución llegaban otros representantes que mejorarían la situación con Agenda País, pero fue lo peor. Fue lo peor, tomaron el Congreso por asalto, con 2 intentos de vacancia lo lograron, que el presidente Vizcarra, además por unos supuestos colaboradores, y nadie sale, por último, a defender al presidente Vizcarra de sus casos jurídicos, de sus casos judiciales, que entran a una investigación, que es una etapa inicial, ¿no? Que siga siendo juzgado. El problema está cómo puedes poner al vuelo al país por esas investigaciones, que es propio de la Fiscalía y del Poder Judicial, ¿no? Entonces, creo que ha llevado a que después de haber asumido el congresista Merino la presidencia, sabíamos que eso nacía mal y que la población nos iba a quedar de brazos cruzados. Pese a cualquier cosa, ya no era la defensa del presidente Vizcarra, no era la defensa, por último, del Congreso y de sus representantes, sino era de la democracia real, pero además de la seguridad jurídica en nuestro país. Y eso ha llevado a estas marchas de muchos días, con lamentables pérdidas de nuestros hermanos, podrían ser nuestros hijos, de Inti y Brian, lamentablemente, y muchos heridos. Y muchos los que hemos estado allí sabemos la represión brutal, porque así se puede decir. Yo tengo familia policial, yo sé que no todos son iguales, pero esta vez es como que si alguien lo hubiera ordenado, salía con todo. Si no te decía ni siquiera retírate o te cerraba, sino te decía groserías, que en algún momento, que yo también he sido en parte lastimada, pero bueno, no me voy a andar quejando porque muchas cosas suceden en una protesta, pero sin embargo creo que la ciudadanía tenemos que ser claros. Aparte de los tintes políticos, acaba la bandera país. Y nuestro país no puede ser nuevamente burlado y llevado a este desequilibrio que nos afecta al final a la población más vulnerable y a la familia peruana. No a los grupos de interés, porque esos grupos económicos tienen su propia forma de existir. El problema está que alejan las inversiones nacionales e internacionales y hace perder las oportunidades de empleo y de progreso hacia nuestro país. Y creo que, felizmente, en esos 5 días que será recordar nuestra historia, un presidente de la República de 5 días, ministros de 3 días, ha vuelto a la calma, pero a costa de sacrificios, ¿no? Bueno, Rosana, creo que es oportuno, que nuestro país requiere un cambio estructural. No dejemos de lado, sigamos sensibilizando a la población. No solo este año hemos sido sorprendidos por la pandemia, ¿no? Que deberíamos estar trabajando todos para salir, cómo salimos de esta pandemia, cómo nos incorporamos al tema laboral,
pero se viene también sorprendido y asaltado por estos politiqueros que quieren hacer del país su festín. Entonces, eso no corresponde. Y creo que como ciudadanos conscientes es momento, ahora que han liderado los jóvenes desde el Bicentenario, que los hemos llamado así, nos involucremos todos y demos ese empuje a la juventud, porque es el mayor porcentaje y son los que sufren más al perder muchas oportunidades, empezando por la educación, a costa de estos representantes que no hacen nada a favor. Leyes ni representación real, ¿no? Así es, Violeta. Ahora el ciudadano ya no se va a quedar de brazos cruzados, ¿no? Y va a estar atento a todo lo que realmente va a estar pasando. Y eso es bueno. Y bueno, con eso terminamos esta sección de comentarios. Muchísimas gracias, Violeta. Para más contenido, visítanos, dale me gusta y síguenos en nuestra página de Facebook, Palabra de Mujer. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Y ahora pasamos al espacio de Mujer Noticia con Leslie Silvera. Bienvenida, Leslie. Hola compañeras, ¿cómo están? Y a todos nuestros oyentes del programa, un gusto estar de nuevo con ustedes, con toda la información referente a la mujer, ¿no? Y bueno, como bien decía Roxana, Violeta, ha sido una semana muy agitada. Y bueno, tenemos justamente una nueva ministra de la mujer. Se trata de Silvia Loli Espinosa, ¿verdad? Hablando un poco de ella, la también abogada fue viceministra de la mujer en el año 2017 a 2019. Además, se desempeñó como titular de la Dirección General contra la Violencia de Género en dicha cartera. También ha sido consultora del Instituto Peruano de Paternidad Responsable y ejerció como docente en el Centro Latinoamericano de Trabajo Social. En el 2016, Espinosa fue consultora en la Dirección General de Ciudadanía Intercultural del Ministerio de Cultura y trabajó en la Municipalidad Metropolitana de Lima como gerente de la mujer. Coordinadora también del proyecto Articulación de Acciones para la Prevención de la Violencia contra la Mujer. Como podemos ver, Espinosa tiene una amplia experiencia en el sector justamente en el que ahora ella está a cargo. Más que todo, esperemos que pueda manejar todas estas problemáticas para el bienestar más que todo de las mujeres y de las poblaciones vulnerables. Nuestros éxitos para la nueva ministra. Y bueno, también comentarles, compañera, algo terrible que ha ocurrido en Puno, y es que una mujer fue enmarrocada a una silla de un terminal terrestre en la ciudad de Juliaca con su bebé en brazos. Emilia Coaquira fue detenida el último lunes en la noche tras ser acusada por su expareja de agresión. La tuvieron enmarcada desde ese día hasta el miércoles. Y más que todo, debido a la denuncia pública de su detención, los policías recién actuaron y le tomaron sus declaraciones. Ahí ella denunció públicamente que fue detenida por el personal de la comisaría de San Miguel tras ser intervenidos por serenazgos cuando su expareja la acusó de agredir con una piedra. Ella comentó que en realidad el lunes de la noche su expareja le empezó a insultar y golpear con un chicote, por lo cual forcejearon. La madre de familia, al no dejarse, comentó que el hombre cogió una piedra y se golpeó él mismo en la cabeza para luego pedir ayuda a los vecinos del lugar, indicando que fue atacado. Ella declaró también que cuenta con medidas de protección, pero que su expareja sigue acosándola. Indignante, la verdad, este hecho, menos mal, y gracias a las mujeres integrantes de las rondas campesinas que hicieron público justamente todo este abuso, presunto abuso por parte de la policía, Emilia ya fue liberada y la Defensoría del Pueblo además ha solicitado un informe a la policía y fiscalía para conocer el porqué de la demora en tomar las declaraciones a la mujer que la tuvieron enmarrocada desde el lunes hasta el miércoles. Y bueno, compañeras, en otras noticias tenemos que el Servicio de Atención Urgente ha atendido justamente entre enero y octubre a más de 5.000 casos de violencia contra la mujer en estas 8 regiones. Estamos hablando de Lima, La Libertad, Huánuco, Madre de Dios, Cusco, Ayacucho, Arequipa y Puno. Estos casos, en su mayoría, fueron atendidos a través de la línea 100 y chat 100, los cuales son medios de comunicación y servicios propios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. De acuerdo al informado también, las modalidades de violencia más frecuentes que ha habido fueron las físicas, que presentan más de 2.000 casos. Luego le sigue la psicológica, que tiene con más de 1.600 casos.
Sin duda son unas cifras muy preocupantes porque solamente hablamos de más de 5.000 denuncias y con solamente 8 regiones. Esperemos que el ministerio tome mayores medidas para enfrentar esta violencia de género y hacer recordar igual a nuestros oyentes que las líneas mencionadas, hablando de la línea 100 y el chat 100, son completamente gratuitas. Nosotros también tenemos una línea de WhatsApp, como bien lo habíamos publicado en nuestra página, el 99 87 26 801, para brindarles la asesoría correspondiente. Y bueno, Roxana, Violeta, cambiando un tono de nuestras noticias, tenemos que Susana Baca ganó el Latin Grammy 2020 en la categoría de Mejor Álbum Folclórico por Acapella. El anuncio se hizo oficial en la transmisión en vivo de los Latin Grammy Premier vía Facebook. La intérprete peruana competió con los colombianos gaiteros del Pueblo Santos y con los mexicanos de Tierra Adentro con Ahuije. Contarles también que su disco está conformada por 17 temas que grabó a sola voz durante la pandemia del COVID-19. Susana Baca grabó estas canciones en su casa de estudio de Cañete y en este material reunió éxitos de Chabuca Granda, Augusto Polo Campos, Violeta Parra, Fito Páez y otros artistas. Nuestras felicidades para esa gran artista y que sigan los éxitos, ¿no?, para ella. Y bueno, esto es todo lo que tengo que decir sobre Mujer Noticias. Escucho sus comentarios respecto a todo ello, compañeras. Una gran mujer, como tú dices, Ancachina, con una gran experiencia, ¿no? Que le va a poder realmente gestionar esa cartera que es tan sensible y vulnerable, ¿no? Y que no solamente se llama mujer, sino es familia, ¿no? Y eso deberíamos de integrar. Como tú dices, Leslie, 5.000 casos es una cifra preocupante. Esperemos con esta nueva gestión ¿no?, se sensibilice y se pueda bajar este tipo de casos. Y bueno, una alegría para nuestro país, estos 2 premios Grammy, ¿no?, de Susana Baca y de este Afro-Peruan Jazz Orquesta. Bueno, y con eso acabamos la sección de Mujer y Noticias. Muchísimas gracias, Leslie. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones. ¿Quién les ha llamado el sexo débil? Y bueno, y ahora pasamos al espacio de Mujer Emprendedora con Jacqueline Aiwasi. Bienvenida, Jacqueline. ¿Qué nos comentas? ¿Cómo se movió el sector de pymes? La inestabilidad por ese contexto político, ¿no? Sí, en realidad, muchas gracias, Roxana, gracias, Violeta. Bueno, ahora los emprendedores pymes están un poco más tranquilos, están haciendo sus preparativos y están viendo cómo generar más ingresos. Y eso justo el tema de hoy que he planteado, el tema de la diferenciación. ¿Qué es la diferenciación? Es muy importante cuando uno emprende un negocio en identificar cómo diferenciarme con mis competidores. Hoy aprenderemos 5 consejos. Primer consejo, presta atención al cliente, escucha sus necesidades. Un ejemplo, anota todos sus pedidos o servicios. Segundo consejo, brinda un servicio de asesoría a tus clientes. Orienta en qué se diferencia el producto o servicio. Un ejemplo, tengo una leche, el cliente me pide, ¿qué me recomiendas? Tengo 5 leches iguales. Tengo que orientarle, uno puede ser en la marca, en el producto, en el precio. ¿Cuál es lo adecuado para mi cliente? Tercer consejo, genera diferencias, que sea sostenible con el tiempo. ¿Qué quiere decir sostenible con el tiempo? Un ejemplo, tenemos la empresa Apple. ¿Cuáles son las características de Apple? Que es difícil de imitar, porque siempre para innovando el producto, valioso, porque es muy útil para la persona, raro, porque tiene una variedad de funciones, y que la organización esté alineada a esa ventaja competitiva, todos interactúan y se cumplen las características que perduran con el tiempo. Cuarto consejo, brinda producto o servicio que no tienen tus competidores. Siempre trata de traer productos diferentes, innovando a tu necesidad para tus clientes. Quinto consejo, conoce tus competidores porque es muy importante saber qué es lo que tiene la competencia. Estos consejos es muy importante poder aplicarlo y seguir creciendo con nuestro emprendimiento. Son 5 consejos que tenemos que aplicarlos todos los emprendedores para seguir creciendo ahora que ya semanas, Roxana y Violeta, las campañas navideñas, todos quieren vender, crecer. Ha sido una semana muy movida. Y las mujeres seguimos creciendo y seguimos escalando. ¿Por qué no poder visualizarnos una mujer presidenta? Esperemos que llegue ese momento. ¿No? Estamos esperando realmente, Jacqueline. Sí.
Y bueno, Sí, como tú dices, ¿no? Estuvo en quiebre y en desequilibrio este tema de lo que es campaña navideña, ¿no? Porque si sí, realmente no había una salida, realmente la crisis sí ya iba de, como se dice, de mal en peor, ¿no? Y eso se debió porque los pymes no han recuperado casi nada en lo que es el tema del lapso de aislamiento y confinamiento por el tema de la pandemia, ¿no? Y bueno, y como tú dices, detectar las necesidades de detectar. acuerdo, ¿no? Detectar las A lo que, necesidades del exacto, cliente, claro, porque de muchos acuerdo a su tienen bolsillo, ser de acuerdo a empático. su bolsillo, exacto, de acuerdo a su bolsillo. Imaginen como yo puse el ejemplo de la leche, ¿quién no ha comprado leche? Pero hay personas que son diabéticos, que esa marca no les satisface, entonces tengo que orientarla, asesorarle, conocer a mis clientes, cuáles son las necesidades, y cada cliente, de acuerdo al lugar y de acuerdo al mercado, va a cambiar la necesidad. Así que ahora es la campaña para las ofertas, las promociones, las canastas navideñas y promocionar e identificar mi marca como empresa. Así poder crecer nosotros como negocio. Y bueno, hay que incentivar la formalización para ir cerrando ese círculo de la economía y pueda generar también desarrollo en nuestro país, ¿no? Eso, Rosana, y es interesante, pues. Gracias, Jacqueline, por todo esto que nos has Gracias, gracias. ilustrado. Adelante, Ros. Así es, ¿no, Violeta, Jacqueline? No, y a pesar del ruido político, tenemos un dato importante que ha salido hace poco sobre el consumo de hogares, ¿no? O sea, no está mal la cosa, vamos a tener 5% más que va a crecer en porcentajes el consumo de hogares. Tenemos una data en el tema de alimentos, por ejemplo, va a subir de 15 a 17%, en el tema de lácteos que ustedes han estado hablando, ¿no? De 7 a 13%, ¿no? En cuidado del hogar del 14 al 15%, y así, ¿no? O sea, vamos a tener un crecimiento en consumo, sobre todo hasta finales de este año. Y bueno, y pasando para el tema de otro rubro, en el caso de pollerías, por ejemplo, Ujú. también se está incrementando el consumo, ¿no? El 80%, por ejemplo, se dice que ya es delivery, o sea, ya se acostumbró a comprar el pollo a la Comer en brasa delivery, casita. ya es en casa. Mira, se habla de que hay un incremento de 20% semanal, 40% quincenal y 32% mensual. Entonces es otro sector que realmente se está reapuntando, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias, Violeta, Jacqueline, por Gracias. este bloque. Regresamos con nuestro panorama de la semana luego de una pausa. Escucha Palabra de Mujer todos los sábados a través de Radio La 97 FM, siempre en frecuencia. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Y bueno, retornando con el panorama de la semana, vamos a hablar del tema social. En este caso, solamente por mencionar a nivel global que ya llegamos a los 50 millones de casos mundiales, más de 1.371.000 decesos, y en lo que concierne al tema nacional, nos acercamos al 1.943.000, por encima ya de casos de contagio, y bueno, y 35.446, ¿no?, decesos en nuestro país. Bueno, y en el ámbito global, cuando vamos en el tema de la vacuna, ¿no?, la empresa farmacéutica Moderna ya arroja un 94.5% de efectividad y 90% de efectividad en la empresa farmacéutica Pfizer y BioNTech, ¿no? Por otro lado, el Ejecutivo ha publicado una ley 31069 en la cual fortalece pues los ingresos y las inversiones de los gobiernos regionales mediante el Fondo de Compensación Regional CONCOR. Esto realmente con el objetivo de otorgarle más recursos a dichas administradores subnacionales. Por otro ámbito, el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, ha manifestado que una de sus tareas más importantes de su gestión será garantizar el regreso a las aulas para el próximo 2021, ¿no? Y para finalizar, durante el contexto de la pandemia, el Programa Nacional Cunas Más ha garantizado el desarrollo infantil temprano de sus niñas y niños usuarios, ¿no? Mediante la entrega interrumpida de sus servicios, ¿no? Realmente lo que nos avisora en nuestra niñez va a tener un impacto muy importante en el futuro y no sabemos cómo y cuándo será, ¿no? Son muchos los factores en que analizar, Violeta.
Bueno, Roxana, tú bien decías que hay que tener cuidado mucho que la gente no tome confianza de los datos que tenemos últimamente de los contagios en el Perú. Podemos indicar, según el Ministerio de Salud, en las últimas horas los fallecidos son 38, de alta 203 y los casos confirmados en las últimas 24 horas 924. Fallecidos hasta ahora, hace 5 horas, es 35.484. Entonces, creo que un llamado que no solo estamos en una crisis sanitaria, de emergencia sanitaria, perdón, sino también que la crisis política no nos lleve a descuidarnos de lo que se nos puede venir como la segunda ola. Pero tratamos de sensibilizar más a nuestras familias para los cuidados en los 3 protocolos importantes: lavado de mano, distanciamiento y además de su uso de mascarilla. Bien, gracias Roxana. Creo que vamos a entrar al bloque político. Tenemos esta semana un poco todavía movido, además de toda esta crisis política. Si bien ya tenemos el retiro de un presidente de 5 días, tenemos un nuevo presidente, una persona con experiencia política, congresista, el presidente Sagasti, y creo que es una oportunidad que puede enrumbar a nuestro país en esos tiempos, a darle calma, pero también que lleve de la mano la demanda de la población que nos ha manifestado en todos estos días con las protestas que aún continúan por algunos sectores. Como bien vemos en esos últimos días, se han agudizado los sindicatos de salud, también los agricultores, ¿no? Y además de ello, creo que es importantísimo decir que encubre una nueva etapa con las últimas decisiones del Tribunal Constitucional, ¿no? La interpretación de la Carta Magna que debe tener el Tribunal Constitucional debería haber aclarado esta vacancia express, ¿no? Que se presentó la demanda competencial y simplemente se han abstraído de pronunciarse la interpretación expresa del artículo 113. Y eso nos está generando una inestabilidad, inseguridad jurídica, pero también en la población el malestar. Si los máximos intérpretes de la Carta Magna no lo han interpretado y no lo han aclarado, queda nuevamente en suspenso que el presidente Sagasti puede ser vacado en cualquier momento. Simplemente que el Congreso sigue con las mismas armas en el Congreso. Los congresistas pueden en algún momento presentar su noción de vacancia y ya está, y ese artículo no ha sido aclarado. Entonces, creo, Roxana, debemos hacer un llamado también a nuestros tribunos, que primero deben pensar en el país. No ha bastado para esa reflexión 2 muertos en esta protesta, 2 jóvenes, y creo que es oportuno hacer un llamado también a las autoridades y a los políticos que tienen que intervenir de alguna manera, generando opinión, pero también llevar a la calma, porque hoy día, por ejemplo, ha habido varios opinólogos que han salido y, bueno, con algunas entrevistas a constitucionalistas, y del 100% de constitucionalistas, el 95% están en desacuerdo del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Entonces, creo que la población hay que estar vigilantes, es una nueva etapa. Nuestro país necesita un cambio estructural, porque también creo es oportuno hablar de una nueva constitución que nos debe generar no solo un país democrático, justo, solidario, sino también un país reconciliado y además sincero, que al final de todo es nuestro país y todos somos compatriotas, todos tenemos las mismas necesidades en esta nación, y creo que más allá de esos tintes políticos que tanto daño hacen, deben pensar en el objetivo Perú. Y Perú, hacia el bicentenario, ¿cómo llegamos? De hecho, que ya se vienen los procesos electorales de 2021, los candidatos están a la par corriendo, algunos con oportunismo por esta crisis, pero además algunos que en parte desaparecerán del mapa electoral por sus propios actos con los voceros que han tenido en el Congreso, y además podemos decir que algunos medios se prestan para ello, ¿no? Entonces, Roxana, creo que el panorama político seguirá todavía movido,
y esperamos que nuestra población y las autoridades lleguemos a una etapa de calma, de reflexión, y que todos juntos podamos llegar al Bicentenario con unas elecciones limpias, transparentes, y que el Congreso no siga fomentando más el enfrentamiento, porque ahora hay una etapa que se viene, que es la cuestión de confianza, y tenemos como premier a una mujer, de hecho, que lo va a liderar porque tiene experiencia de gestión, es una funcionaria con mucha trayectoria, pero además creo que con todo lo que ha pasado el Congreso debe madurar políticamente y dejar de lado esas mezquindades, esos intereses particulares que están haciendo daño mucho a nuestro país. Es cuanto podemos quizás en estos tiempos estar comentando el panorama político, Roxana, y regresamos. Así es, ¿no, Violeta? Estar vigilante. Y lo vamos a estar acá como ciudadanos. Y bueno, además de la efectividad de la vacuna, pues que ya lo hemos comentado, hay otro factor, ¿no? La firma de acuerdos comerciales entre China y otros 14 países, ¿no? Esto es conocido como la Asociación Económica Integral Regional, ¿no? Y este acuerdo, pues, representa cerca del 30% del PBI mundial, ¿no? Pero sabemos que aquí, en este acuerdo, excluyen a Estados Unidos. Y para hablar un poquito sobre el tema de la actividad inmobiliaria frente al COVID, solamente por mencionar en esta economía global, tenemos, por ejemplo, Argentina, ¿no? Que suspendió la ejecución de la sentencia de desalojo. Por otra parte, también Colombia tuvo la misma acción, ¿no? Chile lanzó un subsidio de arriendo de vivienda. En Ecuador, por ejemplo, no se pueden desalojar a los arrendatarios de inmuebles en caso hubiese cancelado menos del 20% del valor de la renta. Pues si es verdad que en el Perú no se ha hecho, no se han aprobado este tipo de beneficios, pero sí se aprobaron beneficios tributarios, ¿no? Y eso de condonar los intereses moratorios, la realización de pago de impuesto predial, descuentos de arbitrios, prórrogas de plazo de vencimiento para el pago de tributos, entre otros, eso sí por lo menos nos ha aliviado el bolsillo. Y bueno, y por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas ha agradecido realmente al equipo de la ex ministra María Antonieta Alba porque además de todas esas dificultades que hemos tenido en la economía, pudo sostener la política fiscal, ¿no? También el sector privado, la CONFIEP, da el respaldo al presidente Francisco Sagasti para continuar con la reactivación económica del país. Por otro lado, SUNAR ya define criterios para el registro de empresas comunales, ¿no? De acuerdo en base a la ley 24656. Y bueno, el BCR que se alista para sostener el impacto de retiro de AFP en el fondo de afiliados, ¿no? Y para contar con esta liquidez realmente tendremos que, bueno, el BCR va a tener que vender algunos activos financieros y esta venta masiva que va a haber en un lapso tan corto, pues esto va a ocasionar una desvalorización, ¿no? Que va a terminar en realmente afectando el fondo de todos los afiliados, ¿no? También se tiene previsto vender bonos y acciones extranjeras, ¿no? Según Velarde también ha indicado que esta norma se ha hecho pues sin analizar la situación de los mercados financieros, ¿no? Y sin consultar a la MEF y al BCR, ¿no? ¿Se tiene un optimismo sobre la recuperación de la economía? Claro que sí, ¿no? Se dice que el PBI se recuperará al segundo año, pero en cuanto a la pobreza, no. Se indica que todavía vamos a tener un retroceso de 5 años y más o menos de acá a 5 años vamos a tener una ligera recuperación. No, en este escenario, el actual presidente probablemente pueda aclamar, calmar un poco este laberinto que tenemos en el mercado, ¿no? Y bueno, este es el panorama económico que nos ha brindado esta semana en cuanto a este ruido político. ¿Cómo ves el panorama, Violeta? Bueno, creo que me quedo con el mensaje del presidente Sagasti que dice que la economía va a ir en crecimiento y la estabilidad económica y la estabilidad fiscal. Creo que son las dos cosas que son importantes y es oportuno este pedido de la población, reincorporación de empleo masivamente. Esperamos que al Bicentenario todos los que quedaron fuera con suspensión perfecta y todo ello se incorporen, porque solo el país va a ir en crecimiento cuando todos los peruanos estemos laborando. Y creo que es
importantísimo esa prioridad en esa nueva gestión del presidente Sagasti, que en realidad completa su quinquenio, donde inició con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Esperamos lo mejor para nuestro país. Así es, Violeta. Y bueno, con esto acabamos el bloque político y económico y ahora vamos a pasar al bloque de mujer en la historia con Evelyn Malta. Bienvenida, Evelyn. ¿Qué nos comentas en esta semana? Hola, ¿qué tal, Roxana y Violeta? Gracias por el pase y es un gusto estar nuevamente en el programa con ustedes. Hoy en la sección tenemos a una mujer que marcó historia en una época donde la educación superior solamente la podían ejercer los hombres. Se trata de Trinidad María Enríquez Ladrón de Guevara, la primera mujer universitaria y jurista en el Perú y en Sudamérica. Bueno, para saber un poco más sobre ella, relataré brevemente su historia. Trinidad nació en Cusco en 1846. Desde muy pequeña, ella destacó por su inteligencia e interés al estudio. Cuando tenía 24 años de edad, Enríquez fundó el Colegio Superior para que pueda instruirse junto a otras mujeres en materias de los últimos años de secundaria como matemática superior, derecho civil, lógica deductiva, literatura, música, filosofía y francés, ya que anteriormente estos cursos solo eran reservados para los varones. Pero 3 años después, en 1873, los grupos conservadores de esa época le obligaron a cerrar el colegio. La primera vez que Trinidad intentó postular a una universidad, no se le permitieron por el simple hecho de ser mujer. Pero debido a ello, Trinidad envió una carta al presidente de la República de ese tiempo, que era Manuel Pardo y Lavalle, donde le solicitaba que también las mujeres pudieran matricularse en las universidades al igual que los hombres. Este pedido fue aceptado y le permitieron rendir el examen de admisión, el cual duró 10 días consecutivos. Sus resultados fueron sobresalientes y logró ingresar a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco en 1875, donde estudió jurisprudencia y culminó sus estudios con éxito. El ingreso de una mujer a la universidad causó mucho impacto en el continente. Diversos diarios y revistas publicaron muchas notas sobre este acontecimiento y logro para las mujeres. Además, Trinidad incursionó en el periodismo. Ella dio a conocer sus ideas sobre justicia social, educación e igualdad de género, escribiendo en varios medios nacionales, y en 1884 fundó un periódico llamado La Voz del Pueblo. Por otro lado, en esa época, en el siglo XIX, se consideraba un acto impropio que las mujeres litigaran públicamente con hombres. Es por ello que Trinidad se presentó a los poderes legislativo y judicial para que se le reconozca el derecho a iniciar sus prácticas y el título de abogada. Sin embargo, en 1890, los recursos fueron rechazados y de forma definitiva por la Corte de Lima, y no pudo ejercer su carrera. Enríquez murió un año después, a la edad de 45 años, un 20 de abril de 1891. 17 años después de su muerte, en el año 1908, el Congreso de la República reconoció el derecho a las mujeres a estudiar en la universidad, y en el 2019 la SUNEDU la conmemoró por su valentía y perseverancia en la edición de ese año, colocándola como portada del carnet universitario. Sin duda, Trinidad fue una mujer digna de admirar, que superó muchos obstáculos de la época donde el machismo estaba muy presente. Ella no solo fue la primera mujer universitaria, sino también una de las primeras luchadoras por la igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres de Sudamérica, ya que con mucha valentía ella, a lo largo de su vida, usó todos sus conocimientos legales para poder luchar por el derecho de las mujeres y que logren estudiar y ser profesionales, ¿no? Bueno, compañeras, eso fue todo en Mujeres de Historia. Gracias, y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, Evelyn. Gracias, Violeta. Y bueno, regresamos con la entrevista del día, ¿no? Con la politóloga Magda Terry, la cual vamos a hablar sobre el análisis de la coyuntura y la participación política. Regresamos después de la pausa. Cuando quieren logran lo imposible, saben que sus almas son indestructibles, nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar. No tienen miedo a caer.
Y estamos de regreso ahora en nuestro bloque de entrevistas. Estamos con la politóloga Magda Terry. Bienvenida, doctora. Es un placer estar con usted y gracias por la entrevista. ¿Cómo estás, Roxana? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Magda. Y bueno, como estábamos comentando en la antesala, ¿no? ¿Qué está pasando realmente en el Perú, no? ¿Cuál es su reflexión de estos sucesos ocurridos en la semana? Bueno, definitivamente este ha sido un llamado de atención muy, muy fuerte, ¿no? De toda la generación del Bicentenario, como ha sido denominada, no solo a la clase política, creo yo, ¿no? Sino también a toda esa población que ha estado, pues, aletargada y simplemente dejando que las cosas pasen y que vengan, pues, políticos y que hagan lo que les dé la gana, como si fuese su chakra, y siempre la población ha estado de manera pasiva, ¿no? Ahora lo que ha hecho la juventud, ¿no? Con todo ese contexto de pandemia, ha sido pues ya decir basta, ¿no? Ya estamos cansados, y ha logrado pues, ¿no? Que caiga, que sacara a un presidente pues prácticamente golpista, ¿no? Entonces sí creo que ha sido todo esto un proceso social que finalmente va a marcar la pauta de ahora en adelante para los siguientes acontecimientos, ¿no? Todo eso que está ocurriendo va a ser muy importante en mira a las elecciones que se vienen ahora en abril, ¿no? Porque muchos de los candidatos han sabido, algunos capitalizar muy bien el tema de estas protestas, así como otros se les ha sentido totalmente tibios, otros con contradicciones, otros simplemente no han participado, y estoy totalmente segura que en estas elecciones que se vienen, pues la población les va a pasar factura, ¿no? Por las actitudes que han tenido en esta última semana. Así es, ¿no? Salimos de una derrota, por todos los hechos que está pasando, ¿no? Salimos de una derrota del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un triunfo del sí en Chile y en el Perú, una constitución que no funciona en democracia, ¿no? ¿Es así como usted lo percibe? Bueno, yo creo que primero para cambiar la Constitución, porque sé que lo que están pidiendo ahora, ¿no? Las nuevas marchas que se están promoviendo, ¿no? Y la nueva tendencia ahora es el pedido de cambio de Constitución. Yo no soy constitucionalista, pero creo que para empezar con un cambio de Constitución hay que conocerla, ¿no? Hay que conocer la que está actualmente. Muchos de los jóvenes, la verdad es que no han leído la Constitución, pero están pidiendo el cambio. Entonces, sí hay cosas que son rescatables de la Constitución del 93, como el tema de la propiedad privada, eso no se puede negar, pero hay cosas que sí deben cambiarse, ¿no? Como el tema de los procesos, ¿no? Por ejemplo, esto de la incapacidad moral, que ya el TC se ha lavado las manos, el tema, pues, de la misma vacancia presidencial, el tema de la disolución del Congreso. O sea, son cosas básicas que sí se tienen que cambiar, pero ahora vamos al otro lado. ¿Quiénes cambiarían la Constitución? ¿Los mismos que están ahorita en el Congreso? ¿El mismo TC que se acaba de lavar las manos? O sea, tiene que haber una especie, pues, no sé, de junta de notables que podrían hacer, ¿no? Una asamblea constituyente, pero que a su vez tengan un pensamiento más liberal, ¿no? Porque la mayoría de las personas que están ahora en el gobierno o que hicieron esa constitución tienen un pensamiento conservador. Entonces creo que ahora, en el siglo XXI, ya a puertas del Bicentenario, no podemos darnos el lujo de tener una constitución conservadora. O sea, tenemos que tener la mentalidad más abierta. Y creo que eso es lo que está pidiendo ahora todo este proceso de jóvenes que estamos solicitando el tema, que están solicitando el tema del cambio de la Constitución, ¿no? Bueno, lo que decía Mana es bastante interesante, gracias Rosana. Creo que nuestro Perú y nuestro país ha llegado a un momento de quiebre que sí requiere un cambio estructural, ¿no? Decíamos siempre que desde la vacancia del 9 de noviembre del presidente Vizcarra, que fue una vacancia express con una mala interpretación de la Constitución, además que es la ley marco que garantiza la seguridad jurídica en nuestro país, hemos llegado a este nivel, ¿no? Entonces, ya seguro más adelante podemos explayarnos al tema, pero creo que es el momento de enrumbar un nuevo camino de nuestro país, es el momento oportuno, la población es consciente de lo que ya las normas que nos rigen no están a la altura de las circunstancias, ¿no? Y creo que la marcha ha sido tan expresa del sentimiento real de los peruanos. No es como algunos congresistas decían que son unos cuantos gatos correteando, y eso no es verdad. Hemos visto y sigue todavía aún, y esto va a permanecer porque creo que eso es importante. Cuando ya las normas no están garantizando la seguridad jurídica, no nos garantizan ningún derecho,
creo que no hay otra forma de salir a las calles, protestar para hacer sentir y reclamar nuestros derechos, ¿no? Creo que la conquista de todas las normas siempre ha sido en calles, mediante protestas, y creo que es oportuno. Estaremos comentando más adelante, Rosana. Así es. Gracias, Magda. Gracias, Violeta. Doctora Magda, ¿y usted cómo avisora este panorama, ¿no? Hacia el futuro, la participación de los jóvenes en el tema de política? Bueno, siempre es importante, ¿no?, que la juventud se involucre, ¿no? O sea, que la población en general, ¿no? Porque nosotros ahora somos consecuencia, pues, de las elecciones pasadas y de nuestra desinformación anterior y de nuestra simplemente dejadez. ¿Por qué? Porque íbamos a votar con poca información de los candidatos, íbamos a votar simplemente porque estábamos obligados a hacerlo, y decíamos, bueno, pues, que gane el mal menor, ¿no? Y entonces hemos estado de mal menor en mal menor, de mal menor en mal menor, y ahorita ya, como mencionó Violeta, pues colapsamos, ¿no? Entonces, definitivamente, como te mencionaba, en estas elecciones, ¿no?, el llamado tiene que ser a informarnos, ¿no? A informarnos y a ser críticos, ¿no? Exigir que nuestros candidatos tengan una posición, pues, clara y firme, ¿no? ¿Quieren el cambio de constitución? Ok, ¿qué cosa quieren cambiar? ¿Cómo vamos a hacer con el tema de la inmunidad parlamentaria? Este Congreso ya se vio que no van a aprobar la inmunidad parlamentaria, no quieren hacerlo, no lo van a hacer. Entonces, tenemos que ver qué cosa van a plantear los candidatos en estas siguientes elecciones. ¿Qué otro tema importante? El tema, por ejemplo, del voto voluntario, ¿no? Si el voto sigue siendo obligatorio, si sigue siendo voluntario. Todas estas cosas se tienen que trabajar y se tiene que ver ahora, y los candidatos tienen que tener una posición marcada, no como por ejemplo el señor Forsyth, ¿no? Que primero salió el primer día de las marchas diciendo, no salgan a marchar, el COVID, sí, pues, pero ¿y? A los 2 días tú lo veías marchando él solito en Loreto, ¿no? Con todas las personas de Loreto, ¿no? Pero él tapado, con una vela, pues de una manera risible, ¿no? Cuando el problema y lo fuerte era acá, en Lima, ¿no? Y él es de Lima, es de La Victoria, su partido se llama Victoria Nacional, o sea, ¿dónde estaba él, no? La señora Keiko también, todos con la boca callada, el señor Hernando de Soto, que ha salido recién a hablar ahorita, después que ya pasó todo, ¿no? Recién ha salido a hablar, la señora Verónica Mendoza, que no estaba acá en Lima, sino estaba fuera del país. Entonces, ahí te das cuenta, ¿no? Los que han sabido capitalizar muy bien todo este espacio han sido el Partido Morado, que se les ha prendido la Virgen, se les ha aparecido la Virgen, y ahora tienen la posibilidad de ser gobierno, ¿no? Entonces, hay que ver todos esos espacios que se han planteado ahora y exigirle y pedirle a la población que, así como se están utilizando las redes sociales para convocar marchas, ya se está convocando las redes sociales, se está utilizando más las redes sociales para informarnos, pues hay también que exigir a nuestros candidatos que tengan posiciones claras y además saber sus currículums, saber quiénes tienen denuncias, quiénes han sido, quiénes tienen alguna posición diferente o que ahora dicen una cosa y más adelante dicen otra, ¿no? Entonces, esas cosas sí tenemos que exigir ahora a nuestros candidatos. Sí, tenías razón, Mana, ¿no? En decir que hay candidatos y candidatos, y creo que en el país lo que falta es verdad, desde el Congreso nunca van a ser una norma lo que pueda representar el pensamiento plural de la población. Siempre sale con algún interés de grupo, de los representantes de allí o de su partido. Entonces, hemos visto que esta crisis ha venido por 3 cosas principales. Que esos partidos que están representando en el Congreso, que son los partidos ya que ahora en verdad se han enterrado solos, es Podemos, de Acuña, que es Avanza o Alianza para el Progreso, qué pena por toda la trayectoria que tenía Acción Popular, FREPAP, Frente Amplio, y dentro de los moraditos, escogidos también, ¿no? Escogidos, y querramos aceptar o no, con un partido nuevo. Entonces, un partido nuevo tampoco puede dar directivas cuando no ha tenido de experiencia de hacer institucionalizar su partido, porque un partido tiene que tener no solo ideología, sino un programa, además un tiempo de haber estado organizado y formado, ¿no? Porque si no, ¿de qué hablamos? Que decías muy bien de Forsyth, que se ha sumado a un vientre de alquiler, porque él no tiene partido. Y ya da mucho que desear una persona que fue elegido para
un lugar en los momentos que se requiere más su participación por un apetito personal, además de un salto, porque yo creo que si en el país algo tiene que pasar es hacer de la política una carrera, meritocracia, hacer cuadros políticos, para que tú puedas sentirte identificado con tu partido, además lleves la voz de tu programa, de tu ideología, pero además la voz de la población, porque son los que canalizan todos los malestares o la problemática de la población, los partidos políticos, porque son los que llegan, quieras o no, a un poder político. Entonces, Forsyth, ¿qué ha utilizado? Muy bien, como le está yendo bien en las encuestas, dejo mi responsabilidad y me voy a otra campaña que sí, ya tengo la visibilidad distinta. Pero eso es irresponsable, porque no puede ser que te elijan. ¿Cómo nos garantiza si es que saliera elegido presidente de la República? En los momentos difíciles, por algún interés personal, va a abandonar. Entonces ya dice mucho y dista de una persona y un político responsable. Y tercero, que vamos, aparte de que estamos hablando de las bancadas que han fomentado esta crisis, son 3 puntos principales. Es la reforma política que no les conviene, porque no va a haber reelección, 1. 2, que las elecciones ya están dadas y programadas. Y 3, es el fondo, son dueños de universidades. Y estas universidades que lucran con el bolsillo de la población haciendo negocio de la educación. Y cada uno de ellos tiene una universidad. Acción Popular no está lejos de eso. Es la UCIL de Diez Canseco. Entonces todos tienen, claro, como la SUNEDU le ha puesto observaciones y a algunos les ha quitado la licencia, ¿cuál es el interés de fondo? Bajarse la SUNEDU porque estaban interpelación tras interpelación y no han conseguido. Y lógico que se desesperan porque les queda pocos meses y no hay reelección. Entonces, creo que ese es el fondo de haber traído a crisis al país por un interés de grupo, porque ellos no hablan de sí, hablan la voz de sus líderes, ¿no? Entonces, y muchos de ellos ya son hasta tránsfugas porque han estado en otros partidos, han sido espectorados o se han ido en busca de otros intereses mezquinos. Entonces, creo que esta reforma, más que, las reformas tú sabes son parchecitos, lo que necesitamos es un cambio real, estructural. Esos 3 pilares que sostienen al Estado, el Poder Judicial, Legislativo y Judicial, ya no están a la altura. Todos están resquebrajados. No hay un lugar que no esté corroído por la corrupción. Entonces, creo que es oportuno que estas marchas que embanderan los jóvenes, pero muchos ciudadanos conscientes que nos hemos pasado casi la semana marchando todos los días, y que la población debe sensibilizarse, porque si tú no haces respetar la casa, ya vimos, ni los representantes del Poder Judicial, ni los representantes del Poder Ejecutivo, ni los representantes del Poder Legislativo nos van a representar en nuestra voz. Así es que es oportuno, yo creo, decía Amada, hacer un cambio sustancial, que es lo que requiere en nuestro país. Y estos candidatos oportunistas, como Verónica, ha estado en Bolivia, en el mando, en el cambio de mando, no está acorde con la realidad de su país, están buscando otros intereses. Yo creo que la población ahora es inteligente, les va a pasar la factura, como esos partidos que ya se enterraron en el Congreso, ahora hacen la mea culpa, pero tienen como una pesadilla 2 vidas, y 2 vidas de jóvenes que recién empezaban, ¿no?, a una carrera, recién empezaban a ser los ciudadanos que iban a servir a la patria. Entonces yo creo que hay bastante que ahondar ahí, seguiremos conversando. Así es, Violeta, ¿no? Como tú dices, ¿no? No están a la talla, vemos una ambición de poder que ha sido muy notoria, ¿no? Y un capricho de querer sostener, ¿no? Todo ese poder con violencia y que al final, pues, nos ha conllevado al deceso de esos 2 jóvenes, ¿no? De la cual realmente lamentamos. Y bueno, doctora Magda, realmente Palabra de Mujer, como es este programa, creemos que la participación de la mujer debe ser aún mucho más notoria, ¿no? Coméntanos qué nos ofrece realmente la carrera de Ciencias Políticas, ¿no? Para llegar a este objetivo de tener más personas y especial mujeres que estén comprometidas con la política nacional. Bueno, Ciencia Política, en verdad, ha ido creciendo esta carrera en los últimos 10 años, ¿no? Empezó en la Villarreal, después en San Marcos, donde yo estudié, luego en la Católica, y cada vez pues hay más personas que se animan a estudiar esa carrera que al principio no sabíamos para dónde íbamos a ir, no teníamos un espacio claro. Ahora podemos ver, pues, ¿no?, que más allá del análisis, lo que tenemos que hacer ahora es formar parte de la transformación, ¿no? Y evaluar, por ejemplo, el tema de los comportamientos políticos que tiene la sociedad.
¿no? Participar, invitar a las personas a que puedan hacer, pues, un verdadero análisis, ¿no? A un verdadero análisis, porque la gente piensa pues que la política es simplemente llegar al poder, ¿no? O piensan que la política, pues siempre mencionan, ¿no? La política es corrupta, la política está mal, y no es la política, o sea, son las personas, no son las personas las que perjudican a la población. Entonces, sí creo que mientras más personas se involucren, mientras más personas tengan una mente crítica, ¿no? A lo que viene ocurriendo en su alrededor, en la sociedad en sí, pues vamos a poder salir de crisis como las que estamos viviendo, ¿no? Ahora, definitivamente, en el tema, pues, del programa y de los espacios que van ganando las mujeres, sí es bastante loable, ¿no? Que tengamos, pues, ahora una primera ministra, mujer, 7 ministras, que el TC también esté dirigido por una mujer, que la fiscal de la nación también sea mujer. Entonces, esos espacios que se van abriendo definitivamente a las mujeres en sí nos dan mayores oportunidades y además marcan la pauta, ¿no? De poder dar ejemplo, ¿no? A que otras mujeres profesionales, técnicas, ¿no? Y que tienen otra visión de la vida, ¿no? Pueden llegar a formar parte de las decisiones del gobierno, ¿no? Que básicamente es eso la ciencia política, ¿no? Poder tomar parte de las decisiones de lo que se viene haciendo en nuestra sociedad. Entonces, sí, mientras más gente pueda estudiar y mientras más gente, más allá de estudiar la carrera en sí, sean críticos de lo que está pasando, yo creo que es una invitación, ¿no? Para que la gente pues se informe, lo que siempre menciono, ¿no? Sí, Rosana, quizás para agregar allí, ¿no? O sea, la ciencia política implica, pues, como todas las ciencias, a incorporarnos a la participación, no solo al conocimiento, como bien decía Mana, el conocimiento teórico, sino también en la parte práctica. Creo cuanto más mujeres nos involucremos a los lugares de tomas de decisión, porque eso es cierto, si como concepto política, pues es desde que nacemos, pero a esta ciencia política involucrarnos es a los lugares de toma de decisión, debemos involucrar a más. Me alegra mucho, a pesar de que me da nostalgia de estas pérdidas, cómo está nuestro país en una crisis económica y otros, pero sí me alegra mucho que ha despertado ese porcentaje de la población que elige a veces, y que decíamos, eligen a veces sin pensar o sin analizar, son los jóvenes. Y dentro de ellos un porcentaje mayor somos mujeres de forma generacional, o sea, sin ver ni siquiera de edad, somos casi el 51% de la población total en el país, mujeres. Entonces, jóvenes, mujeres, involucrados, y no solo el quehacer político, sino también participemos en partidos políticos. O sea, ganémonos ese pleito también, porque participar en un partido político no solo es que te pone a la ventana, sino también te pone con un escudo a que vas a recibir también resistencia de la sociedad machista. Entonces, ¿quién más que la mujer puede llevar una voz de familia? Porque a la mujer no lo van a contar, pues, qué hay que hacer en la canasta familiar, ¿no? Entonces, la mujer si va a ocupar un espacio, lleva la voz de más mujeres, pero no solo es el tema de competencia de género, sino de la familia, porque es la mujer quien ve la familia, quien administra la casa. Entonces, cuanto más participen en esos lugares de tomas de decisión, más aún que es una partida de nacimiento de un color por el cual vas a identificarte en un partido político, y hay que hacer un llamado a eso, no hay que tener miedo. Los partidos políticos, si de algo tenemos que a veces observarlos, criticarlos, estemos dentro. Porque una cosa es a veces verlo de fuera del escenario y otra cosa es ganar tu espacio a puro punche dentro de un partido, de una militante a convertirte en una dirigente, ¿no? En esa sociedad machista, y más que dirigente a ser una funcionaria, quizás incorporados en esas tomas de decisión. Entonces, es muy interesante y además la ciencia política es muy bonita, como decía Magda, cuando no solo conoces, sino también lo practicas, es bello y eso hay que seguir contagiando. Así es, Violeta, ¿no? Contagiar esa pasión y participar, como ustedes dicen, en lo que es el tema político. Y ahora esta gran oportunidad de los jóvenes, ¿no? Que puedan hacerlo y hacer carrera. Y bueno, y este presidente y su gabinete pues realmente son reconocidos por su posición a favor de la igualdad de género y la lucha por la no violencia contra la mujer. Así esperamos realmente que los éxitos, ¿no? Para el bien de todo el país.
Y bueno, para terminar la entrevista, doctora Magda, ¿algo más que agregar? Bueno, invitar a todos los jóvenes, ¿no?, a que no paremos este alzamiento de voz que ya se dio, ¿no?, que no desmayemos en las cosas que queremos. Como mencionó Violeta, las cosas se consiguen en la calle, todos los pedidos y los cambios de fondo, las reformas de fondo que se necesitan, pues son a punta de marchas y a punta de reclamos y pedidos para que nuestra clase política pues reaccione, ¿no? Así que invitarlos a que sigamos levantando nuestra voz, sigamos analizando, sigamos informándonos y participando, como mencionó Violeta, ¿no? Sigamos participando porque es la única forma de que vamos a lograr el cambio finalmente en nuestro país. Así es. Muchísimas Bueno, gracias, interesante, ¿no? Muy interesante. Ya tendremos la oportunidad de seguir conversando y seguir analizando, como dice la doctora Magda y también Violeta. Mucho de qué conversar. Bueno, muchísimas gracias, doctora Magda, Violeta. Ya llegamos al final del programa. Espero que realmente hayan disfrutado de todo el aporte del equipo de Palabra de Mujer y un fuerte abrazo para todos. Hasta la próxima. Gracias, Roxana. Lindo fin de semana. Igualmente. Chao, gracias. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen 1000 poderes, son águilas, lunas, guerreras.